Sean bienvenidos a esta nueva presentación en la que vamos a abordar el tema de adolescencia y discapacidad en relación a varios aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con adolescentes con este tipo de situación. Por un lado, sabemos que en la adolescencia se necesita principalmente alguien que cuide de su salud y les enseñe a cuidarse y ser reconocidos como sujetos con derechos. Esto, digamos, es válido para absolutamente todos los adolescentes, pero principalmente y también para aquellos que están con algún tipo de discapacidad, dado que parte de los cuidados probablemente tenga que ser de una manera más integral o que comprenda distintos actores que van a intervenir en este proceso de cuidados. Em, por otro lado, sabemos que en la adolescencia es una época de la vida en la cual tiene el empuje puberal, el crecimiento puberal, el desarrollo de características sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas habilidades cognitivas y emocionales. Esto, ya sea que tenga un adolescente o no tenga discapacidad, es común a todos ellos. Es decir, que los cambios indefectiblemente van a suceder desde el punto de vista físico, cognitivo o social, porque algunas habilidades se van a tornar diferentes, van a ser ellos más grandes también o van a ir creciendo y también se van a tener que ir adaptando al entorno en el que se encuentran. Podríamos decir también que es un momento en el que la autoestima, la autonomía, los valores y la identidad también se van a ir afirmando. Ahora, tenemos que de alguna manera considerar el modelo médico de discapacidad y tendríamos que pasar más a un modelo social, o al menos poder considerar este modelo social como parte de los aspectos del abordaje que tenemos que tener en cuenta. Antiguamente o hace mucho tiempo, cada vez que se hablaba de discapacidad, prácticamente se consideraban aspectos médicos o clínicos que habían que tener en cuenta. Sin embargo, hoy, afortunadamente, con el avance del tiempo, se le ha dado la impronta social que necesita, dado que no es solo una cuestión meramente de cuestiones físicas o clínicas, sino que es un sujeto y que está en un contexto social, eh, el cual también tiene que acompañar todo el proceso, por ejemplo, de cuidados o de adaptaciones para poder integrarse y estar integrados entre todos. La discapacidad se define como la resultante negativa de las interacciones entre la persona portadora de una enfermedad o condición crónica y su contexto, incluidos los factores ambientales y personales. Pero también tenemos que considerar que la discapacidad a veces puede tener que ver con algo que veamos, como una discapacidad motriz, pero también hay muchas situaciones que condicionan discapacidad y que puede que uno no la vea, como puede ser en algunas situaciones fibrosis quística, en donde, o algún otro tipo de alteración o problema clínico que no es visible a los ojos, pero que internamente provoca algún tipo de discapacidad en las personas. Esto es interesante a tenerlo en cuenta porque muchas personas, y también desde el punto de vista social, como desde el aspecto externo, puede, por ejemplo, una persona lucir como que no tiene ningún tipo de problema, pareciera que incluso esas personas con discapacidad se insertan mejor que aquellas que no lo tienen. Entonces, también tenemos que trabajar y ver ciertas cuestiones de prejuicio y qué pensamos en relación a la discapacidad cuando hablamos de ella. La discapacidad es la resultante entonces de una interacción y no un atributo de la persona, ¿sí? Es decir, porque va a surgir a partir de esta interacción, por ejemplo, entre otros, ¿sí? O entre un medio, si pensamos del punto de vista de un modelo más ecológico y sobre todo incorporando aspectos biológicos, pero va a tener que ver con la interacción, ya sea con otros o con un medio, si lo pensamos también desde un punto de vista ecológico de la salud. Digo esto pensando en estas situaciones que pueden tener algún tipo de discapacidad que no sean visibles a nuestros ojos, pero que condicione algún tipo de limitación, por ejemplo.
desde el punto de vista orgánico. Factores que van a repercutir en adolescentes pueden ser los distintos momentos evolutivos de la adolescencia, es decir, un adolescente que tiene algún tipo de discapacidad puede vivirlo de manera muy diferente en la adolescencia temprana, intermedia o tardía, porque puede plantearse un montón de aspectos, puede observar un sinfín de situaciones que le ocurran, pueden sentirse apartados, por ejemplo, entre otros adolescentes o no, sumamente integrados. Así que estos distintos momentos de la adolescencia pueden configurar un montón de cosas. De hecho, se pueden plantear si tienen que tomar medicaciones, no quererlas, tal como muchos otros adolescentes que requieren, por ejemplo, medicaciones o adherencias terapéuticas también. Es habitual también encontrarse con algunos adolescentes con discapacidad que en determinado momento de la adolescencia desean frenar o no seguir, por ejemplo, con las terapias porque están agotados o porque lo hacen desde muy pequeños. Entonces, esto es algo que también a veces se ve en estas edades. También hay que considerar la naturaleza de la discapacidad. Hay un montón de tipos de discapacidad y además el impacto social o psicológico que pueden tener es muy singular de cada persona. Además de esto, también tenemos que considerar la edad de inicio. Por ejemplo, si comienza antes o durante la adolescencia, ¿no? Y si esta es progresiva o es brusca. ¿Con esto a qué me refiero? Por ejemplo, un adolescente que tiene discapacidad desde su nacimiento probablemente tenga toda una historia personal y lo viva de una manera determinada. Hay adolescentes o hay niños que son diagnosticados con determinadas patologías que con el transcurrir del tiempo pueden tornarse invalidantes o incapacitantes en algunos aspectos y llegan a tener una situación de discapacidad con el transcurrir del tiempo. Y hay otros adolescentes que adquieren una discapacidad de manera brusca, como puede ser a partir de un accidente, alguna lesión o algo que les provoque una pérdida súbita de alguna cuestión funcional que ellos tenían previamente. Que esto también va a causar otro tipo de impacto y, por ejemplo, cuestiones comparativas de lo que implicaba antes o de lo que era antes y del después, es decir, todo lo que se modificó, cambió a partir de la aparición de esta discapacidad. Entonces, fíjense que van a haber un montón de factores que van de alguna manera a operar en adolescentes de distinta manera, ¿no? Distinta forma. Las características, si es visible o invisible, congénita o adquirida, progresiva o estable, el pronóstico, la presencia de dolor o limitaciones en la movilidad o en las funciones, la naturaleza del tratamiento o las necesidades de internaciones o cirugías, son un montón de todas estas cosas, como bien les mencionaba, que vamos a tener que tener en cuenta cuando pensamos adolescentes con discapacidad en relación a su abordaje, y en relación a la subjetividad y las cosas que a él le puedan, él o ella que les puedan estar pasando y cómo nosotros podemos acompañar desde nuestro rol adulto o trabajar con otros para también eh, que puedan, digamos, comprender las situaciones que puedan estar atravesando y cómo podemos facilitar la interacción social, la accesibilidad a distintos tipos de actividades, por ejemplo, comunitarias, la accesibilidad a salud, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos que pensar la relación de la familia y la discapacidad, ¿no? Es frecuente observar en muchas familias que cuesta hablar de algunas limitaciones. También a veces surgen miedos o temores, la preocupación por el futuro y también el tema de los hermanos. Son un montón de aspectos que muchas familias se cuestionan cuando tienen un hijo con discapacidad, que se preguntan tienen mucha incertidumbre respecto al futuro de sus hijos, a qué ocurrirá cuando ellos no estarán. Así que acá cobra suma importancia el acompañamiento social de manera más global y también de darle las herramientas a los adolescentes para que puedan ser lo más autónomo posibles en su vida adulta,
Y esto también no solamente va a ser un beneficio para ellos mismos, sino para sus propios cuidadores. Ver estos progresos va a ser sumamente gratificante. Desde el punto de vista epidemiológico, en Argentina hay aproximadamente 5 millones de personas con alguna dificultad o limitación permanente. Y dentro de ellas, aproximadamente unas 650.000 son niños, niñas y adolescentes. La prevalencia de la limitación o dificultad permanente es de aproximadamente el 4,8%, aproximadamente. Desde el punto de vista escolar, va a ser sumamente importante la sociabilización, la integración, el aprendizaje y las actividades con pares. Es cierto de que en algunos colegios observan o algunos docentes comentan las dificultades desde el punto de vista de integración. En muchos colegios hay maestros integradores o gente que acompaña y que ayuda o colabora en este proceso de integración. Desde el punto de vista social, es sumamente útil e importante porque la inclusión de adolescentes con algún tipo de discapacidad va a fomentar los lazos, los vínculos, la comprensión, y también dejar a un lado cuestiones como la violencia, la discriminación, que quizás antes eran más frecuentes de ver. Sin dudas hay mucho todavía por trabajar. em, Se va avanzando paso a paso en todos estos aspectos y todavía seguramente nos queda mucho por construir. Desde el punto de vista social, la interacción con amigos, la actividad física adaptada, y las actividades extraescolares van a fomentar, al igual que cualquier adolescente, el desarrollo de la inteligencia, otras habilidades, y estas habilidades tienen que ver con lo social, con el día a día, con las interacciones entre personas, y que los van a ayudar gratamente, ¿no? Desde el punto de vista de los hábitos, al igual que con cualquier adolescente, hay que trabajar aspectos del sueño, de la alimentación, de la utilización de pantallas y también de los hábitos tóxicos. Hay adolescentes que tienen problemas orgánicos eh, y tienen alguna discapacidad que puede o no ser, por ejemplo, cognitiva, y también recurren a hábitos tóxicos, con lo cual con hábitos tóxicos me refiero a la utilización o consumo de alcohol y otras drogas, por ejemplo, que puedan afectarlos o provocar algún tipo de daño aún mayor considerando la discapacidad. Así que fíjense que son situaciones o cuestiones eh, que las conversamos en adolescencia en general. Quizás lo que tenemos que considerar siempre son las adaptaciones pertinentes a la discapacidad. Desde el punto de vista de la sexualidad, sabemos que van a haber cambios puberales habituales, ¿sí? Como cualquier adolescente. Estos cambios puberales pueden ser un tanto distintos en algunos adolescentes con discapacidad, porque algunos de ellos pueden tener pubertad detenida, pubertad adelantada o pubertad precoz, dependiendo de las situaciones, o una pubertad esperada como la que ocurre habitualmente. En ese sentido, es importante trabajar aspectos de los cambios puberales desde la niñez, trabajarlos con ellos acorde a, bueno, sus capacidades cognitivas, si fuesen necesario, digamos, como adaptando todas estas cuestiones educativas, conversar siempre acerca de la cuestión de higiene y de hábitos de esta higiene. Lo mismo que empezar a trabajar aspectos como el espacio íntimo, todo lo que tiene que ver con prevención de abuso y desde luego con la importancia y lo lindo que es el amor y las relaciones sexuales. Son algunos de los temas que son, digamos, hay que trabajarlo interdisciplinariamente, en distintos equipos, espacios. Esto no es solo competencia ni desde la parte de salud, ni desde la familia, sino que son cuestiones compartidas en la que todos iremos sumando conocimientos y construyendo en este sentido.
Sabemos que tienen derecho a la propiedad de su cuerpo, derecho a tener una privacidad e intimidad, derecho a recibir información y ayuda en el campo de la sexualidad, derecho a relacionarse con iguales y en las manifestaciones sexuales propias de su edad, derecho a explorar su cuerpo, derecho a formar pareja como cualquier persona. Es decir, no nos olvidemos aspectos que tienen que ver con la sexualidad, sus derechos y el acompañamiento en estos nuevos conocimientos o conocimientos que van a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Todos viven su sexualidad de manera diferente. Esto es válido para cualquier persona y también para una persona con discapacidad, en la cual quizás o probablemente la forma de disfrute o goce sea adaptado a la funcionalidad que pueda tener y a la forma de poder vivenciarla dentro de sus capacidades, ¿no? En el caso de déficit cognitivos leves, es más sencillo explicar cuidados básicos, ¿no? Es como que es más fácil como llegar a ellos en aspectos o conocimientos básicos en relación a la discapacidad. Cuando tenemos una capacidad intelectual o un déficit moderado, acá el desafío se centra en la intimidad, ya que es más difícil explicar cuidados generales y se recomiendan también lugares protegidos, es decir, que puedan estar en espacios en donde no estén tan expuestos, sobre todo cuando tiene que ver con bueno, el desarrollo en relación a temas de su sexualidad. Ahora, cuando hay una discapacidad intelectual que es profunda o es muy importante, también tenemos que considerar el tema de los demás y en este sentido entra la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque su sexualidad en este caso es la que ellos busquen, la que deseen, pero también la que puedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo la que, o sea, los padres, educadores y la sociedad podamos permitir que tengan, ¿sí? Por eso es importante que estén protegidos. Y a esto me refiero con algunas adolescentes con discapacidades profundas o con una falta de regulación de sus cuestiones de la sexualidad, en donde pueden tener expresiones muy explícitas en cualquier lugar, en cualquier medio, y es acá donde viene el límite social, es decir, lo que la sociedad también, entre comillas, puede permitir en cuanto a lo que es expresión de la sexualidad. Y en este sentido es fundamental esta protección de ellos, por un lado, por ellos mismos y por el otro lado, por vulnerabilidad que puedan llegar a tener a situaciones de abuso también. Estos son trabajos muy complejos que a veces cuando hay como una especie de sobresexualización, hay que trabajarlo sin duda de manera interdisciplinaria. A veces incluso se requiere de algún tipo de contención química, farmacológica, cuando esto es, digamos, expresado como con recurrencia o pueda provocar un potencial daño para ellos o para terceros. La educación sexual y los factores de riesgo, algunas cosas que tenemos que considerar, como por ejemplo la sobreprotección de la familia, disminuyendo las posibilidades de relaciones interpersonales o el control excesivo de sus conductas. Esto también es como un deber porque hay muchas familias que crean esta situación de sobreprotección desde la niñez, dadas las capacidades que han podido desarrollar o no. Entonces ellos sienten la necesidad de estar todo el tiempo al cuidado de sus hijos, con lo cual hay que trabajar mucho en esto para que ellos puedan poco a poco ir retirándose e ir permitiendo que ellos desarrollen aspectos de, digamos, que hacen a sus habilidades en general y que hacen, por ejemplo, a su sexualidad en particular también. Ausencia de espacios y tiempos privados o íntimos es otra de las cosas que tenemos que trabajar, sobre todo con familias, que puedan estar un momento a solas, en donde se puedan explorar o donde se puedan reconocer ellos mismos desde el punto de vista, por ejemplo, de la sexualidad.
La negación de la educación sexual a la familia puede ser algún tipo de factor de riesgo, como por ejemplo, a mi hijo esas cosas no le pasan o a mi hija estas cosas no le pasan, o por su discapacidad no comprende o no entiende, o no tiene ningún tipo de deseo. Así que esto siempre hay que trabajarlo a nivel familiar. Expectativas familiares idealizadas respecto a la conducta sexual de sus hijos. También puede ser en este sentido de que muchas familias consideren qué es o cómo debe ser una conducta sexual, ¿no? Con lo cual acá hay que trabajar muchos mitos, eh, porque la forma en la que lo vivencie cada adolescente o según la discapacidad que tenga puede ser única, ¿no? Es decir, propia de esa persona y la forma de disfrute pase por determinadas situaciones. Por lo cual es importante justamente esto de la capacitación y el acompañamiento en relación a la vivencia de esta sexualidad. Y lo otro que hay que trabajar son las dificultades de relación interpersonales desde el punto de vista de las cuestiones de sexualidad. Así que, bueno, hay que trabajar mucho, por ejemplo, cuestiones del amor, los lazos, los vínculos, cuestiones como, por ejemplo, de las violencias, ¿no? Entre otros tantos aspectos. En relación a la sexualidad, sabemos que antes muchos niños y adolescentes eran ocultados a la sociedad. Habían antes muchas familias que a medida que iban creciendo sus hijos, los retenían como en sus casas y no lo mostraban a la sociedad en general, ¿no? Los padres tienen miedo al desarrollo del interés sexual, por eso es importante trabajar este tema desde niños y desde muy tempranamente. A mí me ocurre mucho como médico de adolescentes que me encuentro con estas situaciones ya en la adolescencia, ya instaurada, con un montón de dudas de cosas que quizás se tendrían que haber trabajado desde mucho más pequeños como para, digamos, no desconcertar a las familias, porque las familias a veces se desconciertan en esto de no saber qué hacer, cómo trabajarlo. Y esto es algo que hay que hay que trabajarlo, digamos, desde muy pequeños, ¿no? Negar las manifestaciones e intereses sexuales, además de limitar las posibilidades de integración y normalización de las personas, aumenta los riesgos asociados justamente a la actividad sexual. Es decir, que necesitamos ambientes protegidos y protección de su intimidad también, los dos ambientes protegidos principalmente en situaciones particulares o cuando hay discapacidades muy profundas desde el punto de vista esto cognitivo, potenciar la autoprotección, adquirir actitudes positivas, respetuosas y tolerantes en relación al desarrollo sexual, adquisición de conocimientos y explicar reiteradamente con mensajes sencillos para que puedan comprender en el caso de que la discapacidad sea intelectual, desarrollar habilidades interpersonales, ética de amistad, pareja, ¿no? Conversar mucho con ellos en relación a estas cuestiones, a la empatía, ¿no? A aspectos que van a ser al entendimiento, comprensión del otro y evitar la violencia que puede ocurrir, por ejemplo, como la violencia en el noviazgo. Prácticas de higiene íntima también son importantes. Hacer real el derecho a la intimidad y a la privacidad. Llevar a cabo programas de educación afectiva y sexual con colegios, terapeutas, familias y otros actores que puedan intervenir. Entonces, básicamente no hay una receta, ¿sí? No es que hay algo para todos. Sí tenemos como grandes conocimientos o por los cuales podemos como transcurrir, pero también tenemos que saber que cada persona con discapacidad, según su historia personal, según su discapacidad particular, lo va a vivir de una manera diferente. La sociedad va a acompañar en ese proceso y sobre todo para cuidarlos a ellos y cuidar al resto, ¿no? La biografía personal, la familia y su contexto sociocultural histórico van a marcar en algún punto esta educación. Otro de los aspectos importantes a trabajar con cualquier adolescente y también con digamos, adolescentes con discapacidad son los proyectos. Y esto incluye también los proyectos a corto y mediano plazo, proyectos en función de la edad o que son capaces de realizar. También trabajar el fortalecimiento de la autoestima
fortaleciendo todos los aspectos positivos con una mirada futura, porque en realidad en relación a estos proyectos y sobre todo en la adolescencia tenemos que empezar a prepararlos para la vida adulta. Así que nuestro sentido, de si nos ponemos como un rol adulto desde un punto de vista de guías o de tutores en esto, tenemos que ir orientando todo hacia ese lugar. Una de las cosas que vamos a buscar en todo este proceso es justamente la autodeterminación. Es decir, una persona autodeterminada es aquella que se establece metas, toma decisiones, comprende las opciones, resuelve problemas, habla por sí mismo, comprende los apoyos que necesita para el éxito y sabe evaluar los resultados. La autodeterminación es para cualquier persona, no solo para adolescentes con discapacidad, pero particularmente tenemos que centrarnos en esto, que es lo que va a guiar, digamos, o direccionar los objetivos que buscamos en el largo plazo. Se aprende a través de experiencias en el mundo real, tomar riesgos, cometer equivocaciones y reflexionar sobre los resultados. Es decir, que estos son otros puntos que son muy lindos para trabajar con ellos, se pueden dividir en partes, ¿no? Pero tenerlos en cuenta a la hora de eh, poder trabajar o reflexionar en relación a las experiencias que van viviendo desde la cotidianeidad. Estas experiencias ayudan al adolescente a poner a prueba sus fortalezas y limitaciones y a identificar las metas apropiadas para cada uno de ellos. Espero que les haya gustado esta presentación. Fue una presentación general. Sin dudas, el mundo, el tema, todo lo que tiene que ver con discapacidad es sumamente amplio y es difícil de abordar todos los tipos de discapacidad o las situaciones particulares de cada una de ellas. Pero a modo introductorio y como para empezar a reflexionar, esta presentación puede ser un primer paso. Los invito a ampliar con bibliografía o con otras lecturas si ustedes desean más contenido en relación a estos temas. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra presentación. Muchas gracias.